Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es luminares en el mundo. Vaya tema. Hermosa es la palabra de Dios, que siempre nos motiva, nos confronta, nos muestra el camino, nos ilumina, nos llena, nos sacia. Qué bendición, dice el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido. Aquí vemos un buen ejemplo de lo que la iglesia de Filipo demostraba, y una de esas cosas era la obediencia. Y también lo que quiere Pablo, obviamente, que lo hemos estado viendo, es que no perdamos de vista el llegar a ser como Cristo. Y una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que fue obediente desde su niñez. Dice que crecía y estaba sujeto a sus padres en Lucas 2:51. Y luego la semana pasada leímos en el verso 8, aquí mismo del capítulo 2 de Filipenses, que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dijo nuestro Señor: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Wow. Juan 6:38. Esto nos demuestra que para Dios es sumamente importante la obediencia. Que seamos obedientes, obedientes a su palabra, obedientes a su voz. Por ejemplo, nuestro Señor demanda obediencia. Dice que en aquel día Él nos dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre. ¿O por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46. O como le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, ¿qué es? Según la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas? ¿Tus sacrificios? ¿O que se obedezca a su voz, a su palabra? Escucha, la obediencia es mejor y el ser sumiso es mejor. Primero de Samuel 15:22. Luego añade Pablo y dice algo muy importante: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decirnos? Es de prestar atención, porque dice ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Debemos de prestar mucha atención, porque esto es un llamado a la santidad. Sabemos que Pablo no quiso decir gánate tu salvación. A lo que se refiere es honra al Señor y presta atención, sé precavido. El Señor nos llama a la santidad. En Primera de Pedro 1:15 y 16, Primera de Pedro capítulo 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que lo llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir,
Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Apartados para Dios. Que desde una vez nos haga clic que hemos sido apartados para Dios, que Dios nos ha elegido, nos ha llamado del griego kaleo, para ser su pueblo, su especial tesoro, sus hijos, por lo que debemos mantenernos apartados del mal. Ocúpate, o sea, trabaja, medita en tu salvación con temor y temblor. Mismo Pablo escribió a los Corintios, 2 Corintios 3, 13, 5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe, o para saber si su fe es genuina. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? O sea, prácticamente saben que Cristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Dice la otra traducción, al menos que hayan reprobado el examen de la fe genuina. Wow. Esto es poner atención y ser precavido, que es a lo que prácticamente se está refiriendo el apóstol Pablo al decir temor y temblor. Algunos mal enfocados tergiversan la palabra. Dicen ellos, Dios obró en nosotros, por lo tanto ya no hay nada que nosotros podamos hacer ya. No hay nada que podamos hacer ya. Todo está hecho, haga lo que yo haga. Este es un mal razonamiento. Conclusiones falsas. Judas escribió de ellos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 1:4. Pablo escribió a la iglesia de Galacia, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad para ocasión de la carne. Gálatas 5:13. Luego leemos del mismo apóstol Pablo una frase muy de él, en Romanos 6:15, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El mensaje creo yo que está claro prácticamente, que no sabes quién es el que está en ti. Qué hermoso es poder ver que nuestro Dios nos está llamando a ser santos, a buscar una vida apartados del mundo, apartados del mal para Él. Debemos valorar, hermanos, la gracia de Dios, hacer conciencia de lo que costó tu salvación. Entendamos que esa gracia, ese regalo o dádiva transforma nuestra vida y es de gran valor. En Timoteo 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos lleva a la santidad. La gente que te dice que no es así, ten mucho cuidado. Hay gente que se atreve a decirte inclusive, no, lo que ves en mí, yo todavía soy hasta peor. Y pareciera que te lo dicen orgullosamente. Ten mucho cuidado. Esa gente no es cristiana.
Es gente que ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Es gente que ha usado esa libertad precisamente para seguir en la carne. Y no debe ser así. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. La gracia nos lleva a la santidad. Ahora el cristiano tiene la responsabilidad de ocuparse, o sea, en reverenciar, tener ese temor, en reverenciar, respetar a nuestro Señor y con temor tener precaución, valorando una salvación tan grande. El cristiano tiene la responsabilidad de caminar con el Señor día tras día, viviendo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Prestemos atención. Hebreos 11, 28 y 29. Ahora el escritor de Hebreos nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cómo? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia. La realidad de que Dios es fuego consumidor nos debe motivar a acercarnos a Él con temor y reverencia. Nuestro Creador es santo y su santidad puede sanar y purificar, o bien puede consumir y destruir. Dios, como fuego consumidor, no toma a la ligera cuando juegan con su nombre. A eso se refiere el pasaje. O se compromete la santidad del cristiano. No tendrá por inocente al culpable. Y así lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento, desde toda la ley. Desde Éxodo 34, 7, Números 14, 18, Nahum, el profeta, 1, 3. Eso es ocuparse, hermanos, en la salvación con temor y temblor. Ahora hay buenas noticias. Nos dice el verso 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por su amor. Él todavía, aparte de que te escoge, te elige, te llama, caleo, o sea, te llama. Dice que Él produce en ti, como lo vimos en la carta de Pablo a Tito, que la gracia nos lleva precisamente a la santidad, a andar sobria, justa y piadosamente. Pues dice, ¿verdad? Aquí lo confirma, porque Dios es en quien ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que Dios está trabajando en ti por su buena intención. Significa que Dios no te dejará, significa que Dios te capacita e impulsa a las buenas obras. Es verdad que por las buenas obras nadie se salva, pero también es verdad que las buenas obras son la evidencia de tu salvación. En Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, el gran sermón, dice nuestro Señor Jesucristo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Hoy lamentablemente muchos de nosotros, en lugar de hacer que glorifiquen al Padre que está en los cielos, lamentablemente a veces somos culpables
que blasfemen contra el Padre que está en los cielos, por nuestra manera de vivir, por cómo nos estamos conduciendo en el mundo, creyendo que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Y los que nos están viendo alrededor están viendo algo totalmente distinto a lo que nosotros debemos de hacer. Dios nos motiva a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo. La forma de vida de los cristianos debe distinguirse de los incrédulos y de esa manera reflejar su fe. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. No somos de este mundo. Dios demanda que sus hijos vivan vidas santas, porque Él es santo. Y es porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estaba escuchando a un judío en esta semana, judío cristiano. Dice que él no entiende y no se explica por qué muchos predicadores, por qué muchos pastores dicen que no guardes la ley moral. Y él hacía una pregunta y dice, los reto que me digan, ¿Cristo vino a cumplir la ley para que tú la pisotees? Porque prácticamente eso es lo que nos están enseñando algunos. Como dijo Judas, impíos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿En serio? ¿Cristo vino a cumplirla para que tú la pisotees? No. Sean santos como yo soy santo. Y fue mismo Cristo el que lo dijo, sean santos como su Padre es santo. Qué tremendo. Ocupémonos en nuestra salvación. El Espíritu Santo nos va moldeando cada día a ser como Cristo. Por eso vivir una vida santa nunca pasará de moda, hermanos. Jamás. Luminares en el mundo. Imagínate, verso 14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo viene enseñando esto desde el verso 3, aquí mismo del capítulo 2. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Desde el mismo capítulo 1 lo viene hablando. Pablo nos da ahora una aplicación específica para la vida diaria, sobre el fundamento, sobre la base de su enseñanza, para la santidad. Es exactamente lo mismo que escribió Santiago en Santiago 3, versos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. El problema es la actitud del corazón y que no podemos poner freno, hermanos. Lamentablemente, como lo habla también Santiago, no podemos poner un freno a nuestra boca. Por eso Pablo dice, no hagan nada por contienda, por murmurar. Escribió Santiago en Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, contamina todo tu cuerpo, es lo que está diciendo. E inflama las ruedas de la creación. Imagínate nomás, por la lengua es que ocurren las guerras también. E inflama toda la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hagan todo sin contiendas ni murmuraciones, o sin murmuraciones y contiendas. Somos luminares en el mundo. Verso 15, para que sean irreprensibles, dice Pablo, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Es tiempo, hermanos, que hagamos una diferencia en este mundo. Tú y yo, en estos últimos tiempos, hagamos una diferencia para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensibles de la palabra griega amemptos, que significa irreprochable, sin defecto. Sencillos es la misma palabra que usó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:16 cuando dice: sean sencillos como palomas. La palabra griega es akeraios y significa sin mezcla, inocente, puro, limpio. Es de la sabiduría precisamente que habla Santiago. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hijos de Dios sin mancha, dice Pablo. Sin mancha del griego amomos significa sin defecto. Ahora tomemos nota, porque si te fijas es la segunda vez que aparece la palabra sin defecto en estos requisitos que da el apóstol Pablo. Esto es interesante. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo, una era, un siglo, como lo quieras llamar, oscuro y ruin, luz y oscuridad. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, a través de Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Eran malas. La palabra nos enseña que el ser humano es rescatado de la oscuridad del pecado y trasladado a través de Cristo a la luz, a su reino, a la luz. Pedro nos dice a su estilo lo mismo que Pablo en 1 de Pedro 2:9, así como diciendo: hey, que les haga clic, mas ustedes son linaje escogido. Dios te llamó, Dios te escogió. Son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente lo mismo que está escribiendo Pablo. Pedro lo está resumiendo en un versículo. La luz implica conocimiento y conciencia. La oscuridad es ignorancia y perdición, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Los cristianos somos luminares, hermanos, en el mundo. Si te fijas, no solamente luz, sino luminares. ¿Qué significa? Como las estrellas que ves en el cielo, que alumbran en el firmamento oscuro.
A eso se está refiriendo. En medio de un mundo ruin, en medio de un mundo que se desmorona cada día en el pecado, oscuro, feo. Dice, ustedes son luminares, son luces que se ven. Debemos resplandecer, debemos de ser luminares en el mundo. La luz guía, la luz advierte, la luz ilumina, la luz disipa la oscuridad. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a Jesús? Si somos de esos, somos luminares, la luz de la vida está con nosotros. Ese es el mensaje. Lo que es Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, Mateo, Marcos, Lucas y nuestro Señor Jesús nos están enseñando que como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, resplandezcamos como luminares en el mundo. Es un incentivo mayor. Nos están estimulando, motivando a brillar en medio de un mundo oscuro. El profeta Isaías, que dijo en Isaías 61, escribió profetizando, dice, hey, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Es una invitación a nosotros, la iglesia, hermanos, a que nos levantemos y brillemos en medio de un mundo oscuro. Luminares en el mundo. Verso 16 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. La palabra asidos se traduce en sostenerse, aferrarse, agarrarse. Nos está diciendo el apóstol Pablo, agárrense de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios día tras día. Agárrate fuerte. Aférrate a la palabra de vida. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos dejó ese consejo una y otra vez. Sostente, aférrate, agárrate, guarda y ama su palabra. Atesórala. Agárrate de ella. Por ejemplo, Pedro escribió y nos dice en 2 de Pedro 1:19 que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. La palabra de Dios es vital. La palabra de Dios es una guía para vivir, es una lámpara que ilumina el camino y nos guía en la oscuridad. La palabra de Dios nos enseña sobre Dios y nos ayuda a hacer la voluntad en todo momento. La palabra de Dios nos advierte sobre los senderos que nos alejan de Dios. La palabra de Dios nos revela a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros.
El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Agárrate de su palabra, aférrate a la palabra de Dios. Juan 14, 23 podemos entender ahora porque nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 23 dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué importante es aferrarte, agarrarte a su palabra, porque de esa manera tenemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros. Y añade el apóstol Pablo: no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tan importante es la palabra de Dios que Pablo deseaba que su trabajo hubiera fructificado en los filipenses. Por ejemplo, en Hechos 20, 26 al 27 le dice a la iglesia en Mileto, les dice: por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Qué importante era para Pablo la palabra de Dios. Porque yo no he rehuido en darles la palabra tal y como es. Así que si esas personas no continuaban fuertes en el Señor, o sea, los filipenses, Pablo sentía que su ministerio había sido en vano, había trabajado en vano para el día de Cristo. Veamos el pensamiento y la preocupación de un verdadero cristiano, de un imitador de Cristo. El verdadero cristiano sabe, ve hacia el día de Cristo y sabe que en aquel día tienes que ser fructífero, porque estarás delante de Cristo cara a cara. A él le preocupaba no haber hecho el trabajo que Dios le encargó que hiciera. No era la primera vez que lo expresaba. En 1 Corintios 9, 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, diciendo Pablo: sé lo que estoy haciendo. Mi trabajo no es en vano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, tenemos que hacer conciencia. Fíjate todo el mensaje que nos está dejando la palabra. Esto significa que debemos disciplinarnos para no predicar una cosa, a menos nosotros los predicadores o nosotros los pastores, para no predicar una cosa y vivir otra. Pablo sabía que un día estaría delante del Señor cara a cara y que tenía que rendirle cuentas. Este es el verdadero corazón de un pastor. Disciplina, humildad, responsabilidad, resistencia a la tentación. Vivir una vida agradable, santa, que dé gloria a Dios. Luminares en el mundo. Verso 17. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con ustedes. Aunque sea derramado en libación. Aquí Pablo se refiere a una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, un voto que hacían los judíos. Eso lo puedes leer en Números 15, 4 y 5, donde es constituido eso.
Y en Números, ahí mismo en Números 28:7 dice, su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Yahvé en el santuario. Esto significa que debemos derramarnos, hermanos, en sacrificio agradable a Dios. Sobre el sacrificio y servicio de su fe, dice Pablo. La antigua palabra griega traducida a servicio es leutrogia y significa servicio a Dios o a su causa. El significado es que debemos derramarnos como un sacrificio agradable a Dios. Así se lo había dicho, así se lo había manifestado ya, se lo había escrito Pablo a la iglesia de Roma, Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Mira qué hermoso. Culto significa adoración divina. Racional, de la palabra griega traducida como racional, es logikos, con K, logikos, que significa razonable o apropiado. Pablo tenía en mente una adoración bien pensada y bien apropiada para Dios. Que derramemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, con una adoración apropiada y bien pensada para Dios. Me gozo y regocijo con ustedes. Pablo por eso se goza y regocija con los filipenses. Y les dice en el verso 18, y asimismo gócense, regocíjense también ustedes conmigo. Significa que el sacrificio, la libación, no es una carga, hermanos, es una bendición. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, no debe de ser una carga, debe de ser una bendición. No debemos levantarnos ese día y decir, ay, tengo que ir a la iglesia. No. Es una bendición, es un sacrificio agradable, santo, maravilloso a Dios. Y eso lo ven todos los que te rodean, que para ti Dios es primero tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus hermanos, tus papás. Todos lo ven, que para ti Dios es lo máximo. Significa que el sacrificio, la libación no es una carga, es una bendición. Este versículo es una invitación a servir con gozo. Es como escribió el rey David en el Salmo 100, verso 2. Sirvan a Yahvé con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Ah, qué bendición. Vamos a terminar. Resumen, es un llamado de Dios a participar en las buenas obras. Es un llamado de Dios a la santidad, estos versículos que hemos visto. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado, kaleo, aparece otra vez esa palabra griega, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Los cristianos deberíamos vivir diferente a los mundanos, porque tenemos todos los recursos espirituales que Dios nos dejó, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos la gracia del Señor Jesucristo, imagínate. Tenemos el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4, ahorita leímos el verso 7, el verso 8 dice,
Así que el que desecha esto, que el que desecha ¿qué? Veamos el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, dice Pablo, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que nuestra fe, hermano, sea una fe sincera, una fe verdadera, una fe genuina. A eso se refiere Pablo al escribir: sé obediente, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios te va a ayudar por su buena voluntad. No murmures, no contiendas, no pelees. Sé irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha, y brilla en este mundo oscuro. Eso nos está diciendo el Espíritu Santo hoy en estos versículos. Y agárrate de la palabra de Dios. Pablo está enseñando que el principio de la vida cristiana es ser como Cristo. Porque si pones atención y prestas atención, todo lo mencionado en este pasaje, en estos versículos del 12 al 18, es lo que Cristo ha llevado a cabo, llevó a cabo. Y nos dice Pablo: sean imitadores de Cristo, luminares en el mundo.